Medición del ingreso de una nación. ¿Qué quiere decir esto? Es una estadística el cual nos permite medir el ingreso de todas las empresas de bienes y servicios en la economía. La tasa de los precios promedio si aumentan o disminuyen, que quiere decir inflación o deflación. Tasas de desempleo, gasto total de las tiendas, quiere decir ventas al menudeo o al detalle. Y el desequilibrio de comercio entre Estados Unidos y el resto del mundo, que quiere decir déficit comercial. En segundo lado, tenemos economía. La economía se divide en dos partes. La primera parte, microeconomía, que quiere decir estudio de la forma en la cual los hogares y empresas toman decisiones y de cómo interactúan con el mercado. En segundo lado, tenemos macroeconomía, estudio de los fenómenos a nivel de toda la economía, incluyendo la inflación, desempleo y crecimiento económico. La medición del Producto Interno Bruto es el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado. No puedes comparar uva con fresas. Sin embargo, este es exactamente lo mismo. Suma muchos tipos de productos en una sola medida. Si el precio de la fresa es dos veces el precio de la uva, entonces la fresa contribuye el doble que la uva en el PIB. Asimismo, excluye algunos productos porque es muy difícil medirlos, como por ejemplo artículos ilícitamente producidos. Existen bienes y servicios tangibles como la comida, ropa y automóviles. De igual manera, intangibles, como el corte del cabello, limpieza doméstica y visitas al médico. En finales, solo se cuenta el valor de los bienes finales. Esto se ha debido a que el valor de los bienes intermediarios ya están incluidos en los precios. Bienes y servicios actualmente producidos. Un ejemplo, si Juan vende un auto nuevo, el valor del automóvil es incluido al PIB, pero si lo vende usado ya no tiene valor en el PIB. Dentro de un país, mide el valor de producción geográficamente dentro del país. Ejemplo, si un peruano va a trabajar a Estados Unidos, su producción es parte del PIB de Estados Unidos. En periodo determinado, mide el valor de producción dentro de un intervalo de tiempo, puede ser un año o un trimestre. Mide el flujo de ingreso y el gasto de la economía durante ese intervalo. Los componentes del PBI. El PBI incluye todas las formas de gastar en bienes y servicios producidos internamente en un país. El PBI se divide en cuatro componentes principalmente: consumo, inversión, compras de gobierno y exportaciones netas. Consumo es el gasto de los hogares en bienes y servicios con excepción de las compras de viviendas nuevas. Los bienes pueden ser duraderos como automóviles y electrodomésticos, y no duraderos como alimentos y ropa. Por otro lado, los servicios pueden incluir artículos intangibles como cortes de cabello y cuidados médicos. Inversión es la compra de bienes que se utilizan en el futuro para producir más bienes y servicios. Son las compras en equipo, capital, inventarios, estructuras, el cual incluye el gasto en viviendas nuevas. Compras del gobierno. Son los gastos en bienes y servicios de los gobiernos locales, estatales y federales. Incluyen los salarios de los trabajadores, así como el gasto en obras públicas. Exportaciones netas. Son los gastos en bienes por extranjeros producidos internamente, es decir, exportaciones menos el gasto por residentes nacionales en bienes extranjeros, es decir, las importaciones. El texto nos muestra la diferencia entre el PIB real y el PIB nominal de una manera gráfica e hipotética, mostrándonos un mercado en base a dos productos y su crecimiento en base a los años. El PIB nominal toma en cuenta el crecimiento del precio del producto y la cantidad de producción de este. El PIB real solo toma en cuenta la cantidad de producción del producto, mientras que el precio se mantiene igual a la del año base, como podemos observar en la tabla. Por consiguiente, el PIB nominal utiliza los precios actuales para asignarle un valor a la producción de bienes y servicios en la economía, mientras que el PIB real utiliza los precios constantes del año base para asignarle un valor a la producción de bienes y servicios de la economía. Se calcula el PIB para medir qué tan bien se desempeña la economía en general. A partir de estas dos estadísticas, el PIB nominal y real, podemos calcular una tercera, llamada deflactor del PIB, el cual solo refleja los precios de los bienes y servicios. Este tiene su respectiva fórmula, la cual divide el PIB nominal entre el PIB real.
y multiplica el resultado por 100, como se puede ver a la derecha. Esto mide el nivel actual de los precios en relación con el nivel de precios en el año base. Esto es usado por los economistas para calcular el término denominado inflación y la tasa de inflación, en base al cambio porcentual de los precios entre 2 años consecutivos. El deflactor del PIB obtiene su nombre debido a que se puede utilizar para eliminar la inflación del PIB nominal. En la historia reciente nos muestran el caso de la economía de Estados Unidos, la cual nos muestra que el PIB crece a lo largo de los años y que la producción de bienes y servicios aumenta un promedio del 3% anualmente. Sin embargo, su crecimiento no es estable, ya que se interrumpe ocasionalmente por periodos durante los cuales el PIB declina. El PIB es una buena medida del bienestar económico. El PIB mide el ingreso y el gasto total de una persona promedio en la economía. Entonces podríamos decir que con un mayor PIB podríamos gastar y comprarnos cosas y que nuestro bienestar económico nos haría felices. Aquí mismo es donde el senador Robert Kennedy critica esta idea diciendo que hay factores fuera de la medición del PIB que determinan si nuestra vida es buena o si no vale la pena vivirla. Cosas como la calidad de educación, de salud, la fuerza de los matrimonios de la sociedad, la inteligencia a la hora de debatir, de exponer, cosas que el PIB no mide en la sociedad. Pero bueno, enseguida el autor del libro contrarresta esta crítica diciendo que es más fácil fomentar estos factores que no mide el PIB, cuando las personas están menos preocupadas por satisfacer sus necesidades básicas para la vida. Comenta que estos se vuelven más asequibles a medida que el PIB aumenta y por lo tanto se le puede atribuir como la medida de los medios para conseguir los factores que hacen la vida digna de vivirse. Otra de las cosas que excluye el PBI es la calidad del ambiente. Supongamos que el gobierno eliminó todas las regulaciones que se tienen al respecto. Las empresas podrían generar mayores bienes y servicios sin importar ni considerar los daños ambientales que se pueden generar con ello y las repercusiones que podrían llegar a tener. Tal es el ejemplo de la Coca-Cola Company, la cual es una compañía mundialmente conocida con ingresos exorbitantes gracias a su gran producción y al consumo de sus productos. Sin embargo, durante el 2020, en 51 países se recolectaron 13.834 plásticos de esta marca. El PBI podría aumentar, pero el deterioro en la calidad del aire y el agua podría contrarrestar en exceso las ganancias de una mayor producción. El PBI tampoco nos dice nada acerca de la distribución de ingreso en una sociedad donde 10 personas ganan 500.000 y 90 sufren por no tener nada. El PBI por persona nos dice qué sucede con la persona promedio. El PBI no mide las transformaciones que afectan a la sociedad, al bienestar de las personas o a su relación con el planeta. Por eso es necesario considerar otros indicadores que midan aquello que el PBI no alcanza a medir. El PBI como medida del bienestar económico es examinar los datos internacionales de tal manera que podríamos evidenciar de una manera más clara estándares de vida que existen entre los países más ricos y pobres. Los países con un PBI bajo por persona tienden a ser analfabetos, tienen tasas altas de mortalidad infantil, desnutrición y su uso de Internet es limitado. Países tales como Nigeria, Bangladesh y Pakistán. Estos datos internacionales nos muestran de una manera clara que el PBI por persona está íntimamente relacionado con el estándar de vida de sus ciudadanos. Inflación e índices de precio al consumidor. Se nos plantea un ejemplo en el año 1931, comparando el sueldo de Beirut de los New York City con $80.000 con el del presidente estadounidense de ese momento, Herbert Hoover, con $75.000, y el de un jugador promedio de los New York Yankees con $5 millones en 2010. El salario de Beirut comparado con el de un jugador de 2010 parece poco, pero en los años 1931 con tan solo 25 centavos de dólar podías comprarte una entrada de cine. Es decir, que no solo aumentaron los sueldos, sino también el precio de los bienes y servicios. Esto recibe el nombre de inflación. Para este tipo de cambios se utiliza una estadística llamada índice de precio al consumidor,
con lo que podremos comparar cifras de diferentes momentos de la historia.